Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me es un gusto nuevamente llegar a sus hogares a través de este medio. Los invito para que abran su Biblia en la carta a los Efesios capítulo 3 versos 12 al 21. Efesios capítulo 3 versos 12 al 21. Dice ahí de la siguiente manera: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, gracias a Dios, Dios nos ha ayudado para entender y comprender lo que esta carta a los Efesios, que también es a nuestra vida, a nuestro corazón en estos tiempos. Vamos a ver este subtema que se titula La libertad para acercarse a Dios con confianza. Es otra enseñanza para estar en este mundo. En el versículo que leímos, el versículo 12, dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos esa seguridad, esa confianza para accesar al trono de su gracia, al lugar santísimo. Y Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Damos gracias a Jesucristo, que Él, a través de ese sacrificio, el velo fue rasgado, que no podíamos o no se podía entrar al lugar santísimo más que una sola vez. El sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y con mucho cuidado, porque si no podía ahí mismo morir. Entonces, gracias a Jesucristo, a ese sacrificio, el velo se rasgó, dice la Escritura, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que ya no hay ninguna separación, no hay un muro, no hay una pared intermedia. Tenemos ahora seguridad, confianza para accesar al trono de la gracia de Dios en todo momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Jesucristo ha abierto el camino a través de su vida. El cuerpo de Cristo está para revelar que hay una relación de intimidad con Dios. Antes, de alguna forma, se consideraba, y tal vez antes de no conocer a Cristo, considerábamos a Dios muy alto, muy distante, muy alejado, de alguna forma inalcanzable, como que lo sentíamos y lo percibíamos muy, muy lejos de nuestro alcance. Pero gracias a Dios y a través de su palabra vemos que no hay eso, que hay una relación de intimidad, de cercanía hacia Dios mismo. Hay poder para convencer a otros, hay poder para convencer a los demás, así como nosotros fuimos convencidos por el Espíritu Santo de esa cercanía, de esa intimidad, de esa presencia de Dios, y de que Él obra en nosotros al momento que nosotros le recibimos, al momento que nosotros nacimos de nuevo espiritualmente. Jesús entró
y hay una relación, hay una intimidad, hay una cercanía, por lo cual hay poder para convencer a otros. Nuestro testimonio, nuestra experiencia, cómo Dios se ha manifestado en tu vida y en mi vida. Pero el punto es, si tenemos una relación de intimidad con Dios, ¿de qué vale saber o conocer que el trono de Dios está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana? Si no entramos, si no accesamos, si no tenemos comunión con Él, y Él lo desea y Él quiere. Y precisamente por eso Jesús quitó ese velo, esa pared intermedia entre el lugar santísimo y el lugar santo para que tú y yo accesemos. Entonces hay poder para convencer a otros si tenemos una relación de intimidad con Dios. Entonces es importante esa intimidad, esa relación, estar en el lugar secreto, estar en ese trono de gracia, estar en su presencia. Ahí somos de alguna forma bañados con su presencia, somos llenos de Cristo, somos llenos de su perfecta voluntad y de todo lo que son sus anhelos y deseos. Pero si no hay intimidad, si no hay una relación, nosotros desconocemos su perfecta voluntad, desconocemos sus planes, su propósito para nosotros y para los demás. Entonces no tenemos por lo cual ese poder para convencer, para hablar a los demás de Cristo, porque si nosotros mismos no vivimos esa intimidad, no vivimos día con día bajo esa presencia de Dios, ¿cómo vamos a convencer o cómo vamos a decirles de esta presencia, de esta gloriosa presencia de Dios, si nosotros la dejamos de alguna forma de lado? El compromiso de Pablo era llevar el evangelio a otros. Pablo fue alcanzado, fue convertido y fue comisionado para llevar el evangelio a los gentiles, como ya hemos hablado, aunque tuviera que sufrir por ello. En Efesios 3:13 nos dice Pablo: por tanto les pido que no se desanimen por mis tribulaciones a favor de ustedes, quien en ellas son gloria de ustedes. Esta es la versión Reina Valera 2015. Entonces Pablo está diciendo: no se desanimen a causa de mis tribulaciones, de mis sufrimientos, de mis padecimientos. Lo hago con gusto, lo hago como privilegio. Dice, es a favor de sus vidas. Pues dice, ellas son la gloria de ustedes. Y Romanos 8:18 también nos dice: porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto ha de ser revelado. En este mundo caído, en este mundo que va hacia su fin, estamos envueltos en un sinfín de sufrimientos, de penas, de situaciones, de circunstancias, de enfermedades y de muchas cosas. Pero aquí Pablo de alguna forma está resaltando que hay un peso de gloria, que hay algo que nos espera, hay un destino, hay un futuro glorioso. Entonces, lo que aquí padecemos a causa del pecado, a causa de la caída de Adán y Eva, estamos nosotros padeciendo, pero gracias a Dios hay un postrer Adán, que es Jesucristo, que vino a rescatar esa imagen y semejanza que Dios le había dado a Adán y a Eva, y vino también a vivificar nuestros corazones y a darnos una vida eterna y gloriosa. Pablo no quiso que los creyentes tuvieran desánimo, que no se desanimaran por las cosas que Pablo estaba padeciendo, por las cosas en las cuales Pablo se encontraba a causa del evangelio, a causa de llevar las buenas nuevas a ellos. Y Pablo dice también en 2 de Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es pasajero, esto es temporal, pero hay algo glorioso que es eterno, que nos muestra Dios un panorama diferente, una vida diferente, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad. Es así como Dios lo quería desde el principio. El fundamento es que hay victoria en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias adversas, negativas. Hay victoria. No estamos siendo derrotados o vencidos, sino hay victoria en medio de la tribulación. Muchas veces el deseo de la gente y aún de los creyentes es vivir en este mundo sin problemas. Es imposible que en este mundo, que en esta vida en la cual estamos, no haya problemas, no haya situaciones, no haya dificultades, pero qué diferente es pasar todo ello con la ayuda de Cristo o pasar todo ellos sin la presencia de Cristo. Son dos cosas muy, muy diferentes. Entonces, la vida de Pablo y de Cristo nos enseña lo opuesto a lo que de alguna forma como personas, como humanos, deseamos que todas estas cosas pudieran pasar de nuestra vida, pudiéramos estar ajenos a todo ello, pero las circunstancias a veces vamos hacia ellas o ellas vienen hacia nosotros. Y lo que Pablo estaba viviendo y lo que Cristo también vivió fue precisamente estos padecimientos a causa del Evangelio, a causa del reino de Dios. Pablo les pidió que no llegaran a desanimarse por causa de los sufrimientos de él. Entonces Pablo, en medio de sus sufrimientos, de sus penas, de sus congojas, de su encarcelamiento y tantas cosas, Pablo estaba diciendo: adelante, ánimo. Y este pasaje de Filipenses 4, cuando él estaba preso, decía a los filipenses: regocijaos en el Señor. Una vez más les digo, regocijaos en el Señor. Ese gozo, ese regocijo, esa alegría, Pablo nunca la perdió, aún en medio de sus más difíciles situaciones y problemas y dificultades. Estaba enfocado Pablo, poniendo su mirada en Jesucristo, en las cosas de arriba, en las cosas eternas y no en las cosas que estaba él viviendo. En Hechos 21, 12 al 14 dice: cuando oímos esto, está ahí Pablo con los discípulos, con gente, con los creyentes. Nosotros y también los de aquel lugar le rogaron a Pablo que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Le estaban profetizando a Pablo que el dueño de ese cinto iba a ser atado, iba a ser encarcelado e iba a padecer mucho. Entonces le estaban diciendo a Pablo que no subiese, que no fuera a Jerusalén. ¿Y qué contesta Pablo? ¿Qué están haciendo ustedes? Llorando y quebrantándome el corazón. Y Pablo dice: porque yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y Pablo subió a Jerusalén y la Biblia dice que ahí no murió. Él siguió hacia Roma, hacia donde Dios quería que llegase. Pablo sufrió por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Él sufría por el crecimiento también de otros. Y en Filipenses 1:12 Pablo está diciendo: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien por el progreso del Evangelio
Y Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, hasta que Cristo sea formado totalmente en sus vidas. Pablo trataba de mostrar ese dolor como un dolor de parto de una mujer. Entonces, aquí Pablo está mostrando ese sufrimiento por el evangelio, por la gente, por los hermanos, por la iglesia. Pablo sufría por liberar a los hombres. En otra situación, en otro lugar, dice la escritura que aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual produce gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces Pablo aquí, por dar libertad a esta mujer, tanto física como espiritualmente, ella tenía esa capacidad de adivinar, pero era algo que no venía de Dios. Y dice, estos hombres siendo judíos, o sea, están hablando de Pablo y de sus compañeros, alborotan nuestra ciudad, predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos, y los magistrados le despojaron de sus ropas con violencia y mandaron a azotarle con varas. Después de golpearles con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. Cuando éste recibió semejante orden, dice que los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Fueron azotados, fueron encarcelados, los metieron a un lugar húmedo, a un lugar oscuro de esa prisión que quedaba muy abajo, hacia adentro, y dice que pusieron sus pies en el cepo. Era un instrumento de alguna forma, no únicamente para asegurarlos, sino también para de alguna forma hacerles sentir dolor en su cuerpo, poner sus pies y permanecer ahí mucho tiempo, y también su cabeza y sus manos y sus pies. Era una situación, era un instrumento de castigo. Entonces fueron azotados, injustamente fueron metidos a ese lugar húmedo y oscuro, y bajo esa situación ahí quedaron atrapados, su cabeza, sus manos y sus pies bajo ese lugar de tormento. Pero ¿qué pasó con Pablo? Se enojó Pablo, se entristeció Pablo, se desanimó Pablo, renunció Pablo, porque decía, bueno, yo estoy predicando, estoy hablando las buenas nuevas y esto es lo que recibo. Tal vez es lo que gente pensaría de esa forma. Pero dice la escritura, continúa más adelante, dice, pero como a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron, de tal manera que el carcelero pensó que ya había perdido el control de la cárcel, de los presos, y se iba a matar. Y Pablo les dice, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y el carcelero, al ver esto, entregó su vida a Cristo. Y no únicamente él, sino la Biblia dice que también su casa, su familia, al ver este hecho glorioso. Pero ¿qué fue lo que produjo este sacudimiento, este terremoto? La tristeza, el dolor, el abatimiento, la derrota de Pablo y de Silas. No, dice que a medianoche, después de estar azotados con varas, una situación
dura, dolorosa, que marca el cuerpo. Son varas especialmente para infligir dolor. Y luego estar en ese lugar, en un lugar bonito, en un lugar propicio para poder orar y para poder cantar con gratitud, con gozo, con alegría. Pablo, bajo esas circunstancias, bajo esa situación, dice que a medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Entonces ellos estaban en victoria, ellos estaban por encima de las circunstancias humanas, por encima de todo lo que toda persona puede padecer o sufrir. No que no lo sintieran, no que fueran masoquistas, no que les gustara el dolor, claro que no, pero ellos tenían esa libertad en el espíritu. Ellos estaban presos, estaban atados, habían sido azotados, pero su corazón, su espíritu y su boca no estaban bajo un impedimento, no estaban bajo una situación de no alabar. Estaban su corazón y su espíritu libres, y por ello dice que cantaban himnos a Dios, oraban y cantaban al Señor. Ellos no sabían qué iba a pasar, qué iba a suceder, si las puertas iban a abrir. Ellos estaban orando y cantando. Es algo tremendo cuando se vive en el Espíritu, cuando se vive en esa intimidad, cuando se vive en esa seguridad y en esta confianza en el Cristo vivo, en el Cristo glorificado, en el Cristo resucitado, en el Cristo que vive en cada uno de nosotros. A Dios sea toda la gloria. Te invito a que tengamos esa actitud, esa fe, ese ánimo. No sé cómo estás ahorita viviendo, qué estás padeciendo, qué estás sucediendo en tu vida, pero así como Pablo, en medio de mis circunstancias, en medio de lo que estoy viviendo, ora al Señor. El trono de su gracia está abierto. Él está esperando a que acudas a su presencia y que te goces y que te regocijes y que te deleites en el Dios vivo, en el Dios que te ama. Dios puede abrir toda prisión. Dios puede abrir puertas como las abrió aquí en la cárcel. Dios puede abrir puertas en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Que puedas abrazar esto con gozo, con alegría. Te bendigo y que sigas adelante.